Muy buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de Foro Republicano en la actividad que tiene relación con el gobierno militar y las distintas fases dentro de la historia y lo importante de entender parte de las reformas realizadas en la época. Hemos tenido distintos e importantes expositores y el día de hoy tenemos a un invitado muy importante y especial también, don Enrique Goldfarb, que es ingeniero comercial, eh, con mención en economía, que estudió en la Universidad de Chile, eh, tiene un máster en economía en Chicago, se ha dedicado al mundo privado, empresarial, en su larga trayectoria y también trabajó arduamente en todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos de las reformas económicas durante este periodo del gobierno militar que lo legamos hasta el día de hoy. Muy bienvenido, Enrique. Aquí tenemos a todo nuestro público virtual el día de hoy y gracias también por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti, Andrés, para tener esta oportunidad de transmitir algunas cosas que yo creo que son importantes y cada vez más importantes de tener en cuenta. Eh, Buenas tardes a todos. Eh, en realidad, esta reunión es muy coincidente, o sea, se da en una muy buena coyuntura porque nosotros todos hemos estado al tanto de lo que está pasando en Argentina con la elección de Javier Milei. Y Javier Milei en alguna forma es una especie de espejo de lo que fue el gobierno militar hace 50 años atrás. Eh, yo leo el programa de Javier Milei y me hace un montón de sentido porque ahí está el ladrillo, ahí está el programa de recuperación económica que se lanzó, digamos, con un conjunto de profesionales y economistas y que se hizo realidad. Eh, ¿Qué es lo interesante o qué es lo dramático de todo esto? Es que en el caso de Milei hoy día y nosotros hace 50 años, es el choque de dos concepciones ideológicas diametralmente opuestas. Es decir, por una parte está todo el deterioro económico-social que producen las izquierdas. Y yo en este sentido no tengo ningún empacho, digamos, en decir las cosas como son, porque para mí la izquierda es nefasta, cada vez la encuentro más nefasta. Y yo creo que es necesario que todos tengamos esa idea de lo tóxico que es esta gente. Argentina durante décadas fue experimentando cada vez más un deterioro. Fíjense ustedes que Argentina fue la primera potencia de Latinoamérica desde el año 1900 en adelante. O sea, si ustedes ven una vista panorámica de la posición relativa que tenían los distintos países, Argentina siempre estuvo, digamos, en los primeros años arriba, hasta que llegó Perón y la tiró abajo, digamos, Perón y sus sucedáneos imagínate, con este Kirchner y toda esta casta, como dice Javier Milei. Entonces, eso nosotros lo experimentamos el año 73 con el gobierno de la Unidad Popular, que fue un verdadero desastre. Y ese verdadero desastre se enfrentó con una ideología de choque muy positiva y muy necesaria y muy conveniente para las políticas de un país. Las políticas de libre mercado, las políticas neoliberales o como se llaman, son la clave del progreso. Y las políticas de la izquierda son la clave de la pobreza y el deterioro económico. Y no estoy pelando, digamos, tomen ustedes cualquier país donde haya gobernado ideologías de izquierda y se van a dar cuenta de que han sido un desastre. Hoy día ya hay
casos vivientes, bueno, Cuba ni que hablar, el caso de Argentina es otro, digamos, el caso de Venezuela con 5 o 6 millones de inmigrantes, etcétera, etcétera, nunca han producido nada. La Unión Soviética, digamos que es el símbolo de las políticas de izquierda, quebró económicamente, o sea, no es que hubo una revolución ideológica, digamos, de gente que trató de sacarlos para ellos, tomar su lugar, etcétera, sino que quebró económicamente, no se pudo sostener más. ¿Qué mejor señal del fracaso de eso? Pero se insiste y se ganan terrenos porque la gente no sabe, es ignorante, mucha gente es ignorante, no piensa, no razona, se deja llevar por sentimiento. Entonces, con este preámbulo me gustaría compartir la pantalla, Andrés, para mostrar un documento que tengo por ahí. Sí, A ver, sí, puede, espérate. ahí está el botón que dice Sí, compartir share pantalla. screen, ahí estoy. Pero ¿cómo voy a mis documentos? Aquí está. Here it is. Ahí. Boot. Ok. Pero Entonces, no se para está ayudar, viendo, a ¿Mm? ver, es que se Ustedes está están viendo viendo, me imagino, ¿o no? Están viendo, digamos, una hoja donde yo tengo el temario equipo del gobierno militar. ahí, Eso todos lo ven, me imagino. ¿Right? Andrés, ¿lo ves o no? está. No se ve, profesor, se ve su computador. Andrés, Andrés, estás congelado, parece, no te escucho, no. Se quedó Eh, pegado. sí, ¿ustedes pueden ver esta hoja o no? No, Eh, está solamente ahí, lo veo que usted está tratando, lo buscó y aparece en todos los documentos y aparece el que dice usted gobierno militar, pero no está abierto. No se abre no está Word. abierto, pero ¿cómo no está No, abierto? no se abre, Tiene que abierta pincharlo la. para que se abra. Pero sí está abierto. Entonces lo que pasa es que lo que vemos acá es la carpeta donde está el archivo, pero Sí, no, lo pero que yo lo pinché y abrí. A ver. No, por lo menos nosotros aquí vemos la pantalla que están todos esos documentos ahí y no está abierto el documento. Si estuviera abierto, usted lo estaría viendo en su pantalla. ¿Lo tiene abierto en Sí, sí, está abierto, yo lo estoy viendo en mi pantalla. Entonces, Andrés, entonces tiene que tratarlo de compartir. a ver, ok. Donde dice compartir Sí, pantalla. ahí hice, compartir, Claro, ok. Ahí, sí, la otra opción es que sí, hay una opción que dice ahí compartir una parte de la pantalla y ahí tiene que salir el, compartir, eso hice, el- la claro. Donde dice compartir pantalla, ahí tendría que eso pinchar. hice. Pero el documento mm, no lo aparece a nosotros. no, no aparece acá, aparece solamente en la carpeta. Qué raro, ¿ah? Exactamente, la carpeta aparece no. Lo que podría hacer, yo la comparto por aquí mismo. Yo lo voy a mandar, voy a ¿Ya? adjuntar esto a alguien, pero Andrés se desapareció. Yo estoy aquí. Sí, ¿Eh? seguramente se descolgó, el internet le falló. Andrés, te voy a Sí, mandar la carpeta para que trates de ponerla tú, porque yo no no hay puedo. problema. Sí, ¿Ok? envíemelo y yo lo comparto de inmediato. Sí, espérate. ¿Cómo salgo de acá? Ahí. Ok. Me envía el correo y Sí, yo sí, la sí, comparto de sí. inmediato. Y estamos acá.
Ahí está. Ok. Ahí Está. apareció. Entonces, tú me vas, yo te voy indicando para que vayas subiendo, ¿ya? Ok, Bueno, el asunto parte con la UP y parte con el fin de la UP, que el destino de todos los países comunistas que finalmente llegan, digamos, al desastre más absoluto, una inflación de 500% al año. Esto hoy día solamente lo estamos viendo en Argentina nosotros. Quedaba pan literalmente para 4 días. El Estado era dueño, se hizo dueño de 500 empresas que antes eran privadas. O sea, el Estado había absorbido absolutamente todo el sistema económico y un sistema económico que no estaba manejado ordenadamente, sino que en una forma muy chilena, el robo era, pero terrible, digamos, a todo nivel. La gente con las empresas se robaba la plata, vendía en el mercado negro los productos, etcétera, etcétera. Era como un poco lo que estamos viendo hoy día, cómo se maneja, digamos, el gobierno con Boris. Ustedes ven qué tipo de gente es, y ese tipo de gente es la que estaba hace 50 años atrás. ¿Ah? Que son ladrones, delincuentes, y bueno, que no les importa nada, creen que tienen una ideología, pero oye, si esta gente supiera que tiene que vivir como cualquier chileno, si triunfa esa ideología, no sería, no, ninguno estaría de acuerdo con esa ideología, pues, oye, porque sabe que les va a ir pésimo. Pero esta gente quiere estar en la superestructura, digamos, en la nomenclatura, como se dice, y de ahí, digamos, gozan buenos sueldos, qué sé yo, y le importa un cuesco el resto. Bueno, viene el gobierno militar y se instala un equipo de administración con la bomba de tiempo de las obligaciones previsionales, o sea, las finanzas chilenas no daban y no había cómo pagar las pensiones. Y eso significaba cuánto, que millones y millones de chilenos no iban a tener ingresos, digamos. Entonces el asunto era terrible y se crea un grupo de gente que va a hablar con el general Pinochet, liderados por Roberto Kelly, donde le indican que no podía seguir administrándose el gobierno militar de esa forma y que tenía que haber un cambio radical. Y se produce el cambio radical, sale Fernando Lenis, que era el que anteriormente estaba al mando económico, y se instala el primer equipo económico propiamente tal de los Chicago Boys. Se elabora el plan de recuperación económica que se especifica qué es lo que se va a hacer. Toda la ideología de la inspiración viene del libro que ustedes deben haber mencionado, deben haber escuchado, que se llama El Ladrillo, pero que en el fondo son políticas liberales. Si ustedes ven hoy día lo que quiere hacer Milei, es muy parecido a lo que hizo el gobierno militar bajo el mando de Jorge Cagua. Primero partió con la reducción del Estado al 30%, o sea, lo redujo en 30%, across the board, como se llama, o sea, todo tenía que caer en un 30%. O sea, se echó el 30%, si se puede decir así. En fin, y con eso se produjo, digamos, algún tipo de alivio para poder enfrentar los gastos más urgentes. Se liberalizaron los precios, toda la gente estaba histérica diciendo, hoy se van a liberalizar los precios, va a venir una inflación terrible, pero no, se liberalizaron los precios y se abrió el comercio internacional completamente, de tal forma que a través de las importaciones se estaba, digamos, controlando cualquier intento de tener una posición monopólica de los productores. Se recupera parte importante del equilibrio fiscal y eso es el primer paso de la recuperación. El primer paso de la recuperación es recuperar el equilibrio fiscal porque el déficit fiscal es la fuente de la inflación
y que no te permite hacer nada más y que solamente te lleva a un desastre económico, digamos, porque se produce un caos donde no existen indicadores claros, donde la gente de empresa pueda tomar sus decisiones, etcétera, etcétera, de tal forma de que es vital esta recuperación del equilibrio fiscal para controlar la inflación. La inflación llegó a estar en 500% en un periodo de los últimos meses de la UP, 500%. Y eso hubo que bajarlo y después vamos a ver cuánto fue lo que efectivamente se bajó y cómo fueron cambiando las cifras de cada cosa. Ustedes están escuchando a Javier Milei, no, para nomás, para. Están escuchando a Javier Milei que habla de cerrar el Banco Central. Bueno, Chile no cerró el Banco Central, pero el Banco Central fue ocupado por profesionales responsables que sin necesidad, digamos, de ser independiente, etcétera, etcétera, o sin necesidad que se los cierre, adoptaron políticas que se acomodaban perfectamente al plan de recuperación económica de ir controlando la inflación. Porque ¿cuál es el problema del Banco Central? El problema del Banco Central es cuando se escapa, como mono con navaja, digamos, cuando empieza a emitir como loco, ¿no? Entonces eso produce la inflación, o sea, el Banco Central es el motor del déficit fiscal, es el motor del desequilibrio fiscal, se hace a través del Banco Central. Pero el Banco Central se portó bien, se tenía que portar bien como todos se tenían que portar bien en ese entonces y se lograron los primeros pasos. Después viene un segundo equipo económico, después del excelente trabajo que hizo Jorge Caguas, digamos, de lograr controlar absolutamente la inflación y el déficit fiscal, o si no totalmente, por lo menos en gran parte. Un segundo equipo económico que le introduce el sello de la política neoliberal, la política de Chicago, la política de respeto a la propiedad privada, capitalista, como ustedes lo quieran llamar. O sea, el meollo de la política se hace a través del segundo equipo económico que reemplaza a Jorge Caguas, que lo hizo perfectamente bien, no tanto como Fernando Leni antes, y se introducen, digamos, variantes distintas a sencillamente tener un control general de la situación, atacando variables claves. ¿Cuál es la variable clave del segundo equipo económico liderado por Sergio de Castro? Es abrirse al comercio internacional. Las tarifas en Chile estaban en el orden del 100%. Uno quería importar algo, tenía que pagar un sobreprecio equivalente al doble del costo del producto para poderlo importar. Y eso era para proteger la industria nacional. Pero la política que se implementa es de desprotección de la industria nacional y se reemplaza por la política de competencia con el comercio internacional. Entonces, al bajar los aranceles, resulta de que Chile tiene que empezar a producir aquello en lo cual tiene ventajas comparativas y importa aquello que no tiene ventajas comparativas. Bueno, eso fue un shock tremendo para las costumbres y la forma como se había comportado la economía chilena durante décadas. O sea, fue un cambio sideral. Incluso en esa costumbre proteccionista se había creado una cosa extrañísima que era el Pacto Andino, donde un grupo de países latinoamericanos cerraron sus fronteras, o sea, pusieron aranceles muy altos para protegerse y se hacían negociados entre ellos de a dónde se le iba, a qué tipo de producto o empresa se le iba a rebajar arancel, etcétera. O sea, una cosa absolutamente ineficiente porque se estaba produciendo a costos o precios más altos que el comercio internacional y además que no conduce, digamos, a ningún crecimiento económico porque no tiene cómo alimentarse. Si uno no alimenta, o sea, no exporta al mundo, digamos, al resto de los países, cualquier cosa que haga tiene un fin absolutamente limitado. Y los,
los amigos, digamos, del Pacto Andino eran amigos medios pobretones, como era Perú, ¿no es cierto? Importante, era Bolivia, por ejemplo. Argentina no estaba en el Pacto Andino. Brasil no estaba en el Pacto Andino, entonces imagínate que era un acuerdo absolutamente ilusorio para poder llegar a nada, digamos. Entonces Chile rompe con el Pacto Andino y sencillamente baja aranceles y se lanza a competir en el comercio internacional. Después vamos a ver qué produce todo esto, o sea, cómo se tradujo en cifras todo esto que yo estoy diciendo en términos cualitativos, digamos. Quienes dirigen la economía chilena es lo que voy a decir a continuación. Andrés, si quieres, sube la hoja a la siguiente, que se vea claro. Ahí, listo. Sergio de Castro es la cabeza del modelo y de la implementación de la política económica. Se le otorgan superpoderes, o sea, nada se mueve sin el consentimiento de Sergio de Castro en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Economía siempre fue un ministerio que no tenía mucho sentido, sigue sin tener mucho sentido. Antes Sergio Castro era ministro de Economía, pero ahí no podía hacer nada, pero como ministro de Hacienda sí podía hacer. Y ahí se hizo esto ¿cómo se llama? Está leyendo un mensaje de Leandro Alfaro y me tupí. Entonces, Sergio de Castro lidera, digamos, toda la política económica con superpoderes destinado a este enorme desafío que es darle competitividad a la economía chilena. ¿Con quién se rodea Sergio de Castro? De Castro se rodea con Juan Carlos Méndez, que era el director de presupuesto, que yo veo lo que pasó con la Javiera Martínez, que es la directora de presupuesto actual, que abrió la llave para que se robaran la plata todas las fundaciones. Imagínate la directora de presupuesto. Juan Carlos Méndez, por el contrario, era un tipo terrible, terrible, o sea, un gallo, pero absolutamente despótico, digamos, cuidando los ingresos como perro cancerbero y la reducción de gastos del Estado. Él fue una parte magistral. Por ejemplo, cuando se crea el sistema tributario con el impuesto al valor agregado, no aceptó ningún tipo de excepción, ningún tipo de subsidio escondido, digamos, porque justamente cuando uno empieza a hacer estas excepciones, por ahí se va todo el mundo, digamos, porque todo el mundo quiere gozar de esas excepciones, así que el vendedor de autos se transforma en panadero si es que tú le quitas el IVA, digamos, al pan, por ejemplo. Roberto Kelly fue una parte esencial. Roberto Kelly era un marino retirado ya, que era director de Odeplan, y Miguel Cast en la cabeza de Odeplan como subdirector, que ellos cubrieron todos los aspectos sociales, el control de la política de corto y largo plazo, con rendición de cuentas a la Junta Militar y en general del manejo de las relaciones técnicas, o sea, el equipo económico, con las políticas, las Fuerzas Armadas. Esta parte, yo no sé si, pero fue tremendamente importante porque la ideología o la forma de pensar de las Fuerzas Armadas, de los uniformados, es totalmente contraria a las políticas liberales, porque ellos creen mucho en la verticalidad, digamos, en que las cosas se hagan a través de una planificación ordenada, que nada se salga. Y la política libertaria es todo lo contrario, digamos, o sea, se deja la libre iniciativa de los individuos con parámetros bien claros, digamos, que circunscriben todo lo que en el ámbito en el que se van a mover, pero cada uno hace lo que quiere hacer, pero también sufre las consecuencias si lo que quiere hacer está equivocado. Entonces, esta relación con los uniformados, con las Fuerzas Armadas y el equipo económico, que era todo lo contrario, digamos, a algo uniforme o algo estatista, digamos, fue muy bien manejado y se logró primero ir convenciendo a algunas partes
no todas, pero algunas partes importantes, pero sobre todo el general Pinochet se matriculó totalmente con el modelo económico y Pinochet es la clave del éxito que se logró con el modelo económico, sin lugar a dudas. Lo reconoció a Sergio de Castro cuando le decían, oye Sergio, te felicito, todo lo que has hecho. Y él decía, no, miren para el lado, si lo que se ha hecho es gracias a este señor que está ahí, y señalaba al general Pinochet, porque el general Pinochet manejó la situación en una forma extraordinaria. Yo participaba en reuniones con él de vez en cuando, obviamente, porque todos los años teníamos que hacer, digamos, un seguimiento de las políticas y el cumplimiento de esas políticas. Él llevaba un control de que se estuviera cumpliendo lo que se decía que se iba a hacer. Entonces nos reuníamos en el Diego Portales en ese entonces, que ahí estaba operando la Junta, y se le daba una rendición de cuentas de lo que estaba pasando. Y de vez en cuando se invitaba a algún miembro de la Fuerza Armada y me tocó ver el manejo, la muñeca de Pinochet para manejar a su gente. Por ejemplo, llegaba un teniente, imagínate, él era general, pues, o sea, el capitán general Pinochet, y llegaba un teniente a explicar un tema específico que había que comentarlo en esa oportunidad, pero vieras tú cómo el tipo, cómo Pinochet se paraba, le daba la mano, lo escuchaba atentamente, lo felicitaba. El tipo era, pero un verdadero líder del ejército. Y este líder del ejército hizo posible de que las ideas de los Chicago Boys, las ideas de estas políticas de prosperidad y de libertad, se pudieran llevar a cabo. ¿Mm? Eh, Otra persona que fueron importantes, el Banco Central, que fue llenado con gente como Álvaro Bardón, Sergio de la Cuadra. Sergio de la Cuadra después fue ministro de Hacienda, cuando echaron a Sergio de Castro, por una situación, una coyuntura complicada, digamos, que es muy técnica y no quiero ocupar el tiempo en esto porque vamos a perder mucho tiempo. Pero el Banco Central, con presidentes como Álvaro Bardón y Sergio Lacuadra, un rol totalmente pasivo y colaborativo con el combate contra la inflación. Posteriormente esto se consolida porque se crea la ley orgánica constitucional del Banco Central que lo hace independiente. El Banco Central no tiene el gobierno ninguna injerencia en el Banco Central. El ministro de Hacienda puede ir a escuchar, no tiene derecho a voto. Puede ir a escuchar y puede opinar, pero nunca iba. Las decisiones se tomaban, bueno, por lo menos en las reuniones más formales. Evidentemente debe haber habido algunas conversaciones por teléfono, pero nunca se metió el gobierno. Y eso hizo que toda la política monetaria, la cantidad de dinero que se echaba a la economía estuviera acorde con las metas inflacionarias y esto se logró plenamente gracias a que el Banco Central se comportó como se debe comportar. Bueno, ahora yo ya he hablado bastante y empezamos nosotros a las 7:30, ya me quedan como unos 10 minutos, 15 minutos. ¿Podría subir un poquito la hoja, Andrés, por favor? Veamos los resultados. Mire, el primero. Un poquito más arriba, por favor. Andrés, un poquito arriba. Al revés. Arriba. Arriba, sube. Súbelo. No, pues estáis bajando. Súbelo. Andrés, súbelo. No, estás bajando. Súbelo. Súbelo. Ahí. Ahí tienen usted un gráfico. Opa, ¿qué pasó? Andrés, ¿qué pasó? Pero Andrés, ¿qué pasa? Qué la- Andrés, ¿estás ahí? Andrés, no, Andrés se fue,
se fue, no sé qué le pasó. Usted tiene el teléfono de él, por si acaso, ¿no? o Valeria también puede ayudar. Andrés, ¿qué pasa? Ahí estamos. Pasa que tuve un problema con la conexión. Ahora lo comparto directo. Ahí está. Mira, este gráfico es muy interesante porque ustedes pueden ver los logros de lo que se hizo. Ustedes tienen ahí el producto. Oh, no, por favor, no, no, no lo toquen. Ustedes tienen ahí el producto per cápita, o sea, el ingreso per cápita chileno en el tiempo del año 1810 al año 2015. Y tienen en rojo el comportamiento desde el año 73, que asume el gobierno militar, hasta el año 2015, porque la concertación fue continuadora de las políticas del gobierno militar, o sea, se implementó un modelo de economía social de mercado, que fue lo que explicó el éxito de la concertación, las políticas, cómo se forjaron y cómo se lograron hacer realidad con los esfuerzos terribles del caso y los costos sociales que se pagaron para poder implementar esas políticas. Esto fue una inversión que ellos cosecharon después en una forma más o menos liviana, pero afortunadamente así fue. Y fíjense ustedes que el salto del Producto Per cápita entre el 70 y el 2015 supera al salto de el Producto Per cápita entre el año 1810 y en el año 1973. O sea, se logró en 17 años lo que no se había logrado en un siglo y medio. Eso es lo que se logra en términos de Producto Per cápita. ¿Mm? Ok, por otro lado, la pobreza, que el año 73 era el 50%, o sea, Allende se fue con una pobreza del 50%, logra ser reducida al año 2015 gracias a estas políticas que nosotros estamos hablando y no por otras políticas, al 7,8%. Prácticamente se eliminó la pobreza en Chile. Y eso explica por qué la gente que inmigraba en América Latina venía a Chile. ¿Por qué venían a Chile? Por esto. Andrés, a ver si con suerte puedes llegar a la segunda lámina, por favor. Bien. Más arriba, más arriba, más arriba, poquito más arriba. Ahí, ahí, ahí. Mira, es interesante. ¿Por qué? Porque las malas lenguas o los ignorantes o los tontos, digamos, dicen de que las políticas de Chicago son unas políticas que no tienen ningún sentido social, que es para hacer ricos a los más ricos, y toda esa jerga que vociferan los comunistas, digamos, y la gente de izquierda. Pero aquí tienen ustedes una muestra de lo que se logró en términos sociales. Resulta de que Chile es el país con mayor movilidad social entre todos esos países que están ahí en esta lámina. Dinamarca, Portugal, Grecia, Hungría, España, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, OECD, Bélgica, Austria, Francia, Luxemburgo, Alemania y Estados Unidos. ¿Cómo se mide esto? Se mide a través de qué porcentaje de gente que proviene de bajos ingresos logra instalarse en el 25% de más altos ingresos. ¿Te fijas tú? O sea, gente pobre que está, por ejemplo, en el último quintilo, el último decil, logra llegar al tramo del 25% de mayores ingresos en Chile. Y le supera a todos esos, incluso países europeos, bueno, lógicamente Estados Unidos, en fin. Ahora, evidentemente el caso de Chile es más proclive, digamos, para explicarlo y que se dé esta situación, porque tenía mucha gente pobre. Los países desarrollados no tienen tanta gente pobre, ¿entiendes tú? Entonces ellos pueden quedar en el tramo del 35% y estar muy bien, digamos.
pero fue un logro realmente extraordinario. Un 23% de la gente que proviene de sectores de bajos ingresos logra, después de un tiempo, digamos, intergeneracionalmente, alcanzar, digamos, el tramo del 25% de mayores ingresos. Eso es, así se hace la política social, y no a través de subsidios, y no a través de estas marihuanzas y los bonos y ese tipo de cosas, o programas del Estado. Fíjense usted una cosa que es interesante mencionar acá. Ustedes saben de que se dice que Chile es muy desigual, tiene una muy mala distribución del ingreso, que se mide a través del índice de Gini. ¿Ah? El índice de Gini, en la medida que es más cercano a cero, es perfecto, y cuando es más cercano a uno, es muy desigual la distribución del ingreso. Y resulta de que Chile está en una situación bastante mala, digamos, en términos de Gini, porque tiene este más cercano a uno que cercano a cero. ¿Qué es lo que pasa? Resulta de que el indicador de Gini en Chile no es muy diferente al indicador de Gini que muestran los países más desarrollados. En el sentido, digamos, de que la desigualdad, antes que el Estado haga los subsidios y las transferencias, digamos, a través de para desarrollar su política social, antes de eso, la desigualdad es más o menos igual. Pero ¿qué pasa? Cuando entra el gasto del Estado, los impuestos y cómo se gastan esos impuestos, resulta que en los otros países Oh, se cayó. Vamos a ver qué pasa con... Parece que se descolgó recién. Está muteado, Enrique. Tiene que sacarse el... Ah, ok, allá. Ahí está. La otra lámina, por favor. Ya. Ok, aquí hay un poco de inglés, pero el inglés que todos conocemos. Aquí se miden los indicadores de Chile entre el año 1973 y 1990. Es decir, solamente el gobierno militar. No está metido la concertación y aquellos que continuaron la política del gobierno militar, que fueron ellos, sino que estrictamente el gobierno militar. Y el gobierno militar tuvo que hacer lo siguiente, tuvo que ordenar completamente la casa con un estado absolutamente podrido y lleno de reparticiones, ministerios inútiles que lo único que hacían era gastar plata y no tenían ningún destino específico. Entonces, eso significó de que tuvieron que achicar el Estado, digamos, a través de esta política general de reducción de un 30% en todos los sectores para que el Estado pudiera nuevamente funcionar como debe funcionar. Pero eso produjo una cesantía tremenda. Entonces usted, digamos, ahí en la cuarta línea más o menos ven el unemployment rate, ¿ah? Que la tasa de desempleo
sube del 4,8 al 18,6%, que es un desempleo enorme, digamos. Pero eso era un mal absolutamente necesario porque esa gente debía ser reasignada y reorientada. Y en el corto plazo eso no se puede conseguir en una forma instantánea. Y ese fue el costo social que tanto le echaron en cara al gobierno militar. ¿Cómo fue posible? Se crearon algunos programas de auxilio, eran programas de emergencia, el PEM, programa de emergencia, el POG, etcétera, que le daban, digamos, algún sustento mínimo a la gente, pero en un país que no tenía plata, digamos. Si Allende dejó al país en cuero, no teníamos reservas, no teníamos absolutamente nada. Y además con una mirada muy negativa de parte del resto del mundo para ayudar, nada, que nada, digamos. Entonces hubo que rascarse con sus propias uñas y eso fue el costo que hubo que pagar. Por eso que no fue un resultado espectacular lo que se hizo, pero fue un resultado importante. Fíjense ustedes que el ingreso per cápita real, que el 73 era 100, medido como índice, el año 90 era de 133. Eso significa de que yo hice el cálculo de que creció en promedio entre el 73 y el 90 al 1,7%. Pero eso es per cápita. Eso significa que si uno le suma el 2% crecimiento poblacional, el crecimiento promedio de la economía chilena fue del 3,7%. Después vamos a ver en qué está el PIB tendencial hoy día, para que ustedes saquen en cuenta cómo, sin haber tenido un problema de la UP de por medio, este gobierno lo ha hecho peor, digamos, de lo que lo hizo el gobierno militar cuando tuvo todos esos problemas. Pero fíjense ustedes, la inflación que fue el 508% se redujo al 27%, que fue no fue una inflación de un dígito, pero fue una inflación importante, una reducción importante en la inflación. La pobreza se manejó más o menos, sí logró reducirse desde la extrema pobreza del 21 al 14%, pero no se podía hacer más, producto de que se necesitaba tiempo. Todos estos programas y estas medidas requieren tiempo y no se pueden tener soluciones instantáneas. El coeficiente de Gini es el que yo le estoy indicando ahí, que era 0,47 y fue el 0 al 0,52. Pero no está medido el coeficiente de Gini después de los gastos del Estado, sino que antes. Entonces ahí hay una falta. Pero el logro en términos del comercio internacional fue tremendo. Fíjense usted que las exportaciones que estaban, que eran el 13% del producto, todo lo que se exportaba era el cobre. En la UP, digamos, el cobre era lo único que se exportaba. Las exportaciones, la importancia en términos de producto subió del 13% al 32% de eso. Y eso significaba de que el crecimiento de las exportaciones fue tremendo. Más abajo tenemos el volumen de importaciones. Eso implica, digamos, que las importaciones en 17 años lograron duplicarse en tamaño. Pero fíjense ustedes unos indicadores sociales importantes. El salario real, que era 100 en el año 1973, logró subir a 243 en el año 1990, o sea, subió en 150%. Esto añade otro tema, digamos, de que la gente que vive de un salario logró tener un mayor poder adquisitivo. Y eso ya lo vimos en la lámina anterior a través de la movilidad social que eso produjo. Pero aquí lo ven ustedes a través de los salarios. El déficit fiscal, que era el 25% en el año 73, se tradujo en un superávit del 2% en el año 1990, o sea, una contención del déficit fiscal y de la inflación total, digamos, como lo vemos acá y como lo vemos en términos de la inflación. Y los estándares de vida, cómo se vive en Chile, se mide a través de unos indicadores específicos que subió del 100 al 122%. Pero ustedes tienen aquí logros importantes.
Pero lo más importante lo vamos a ver en la última lámina y ahí voy a terminar para dar lugar a las preguntas. Andrés, si puedes llegar a la última lámina. Las malas políticas. Yo les hablé a ustedes que el producto en promedio había crecido en orden del 3,7% durante el gobierno militar, pero en el año 93 era tal la velocidad, digamos, de crecimiento del producto y el desarrollo económico que el producto tendencial es 8%. ¿Qué es el producto tendencial? Significa que calibrado con las variables más determinantes de cómo va a ser el producto, se puede anticipar que el producto futuro va a crecer a un 8%, una tasa de 8%. Tasa que se dio, digamos, en los primeros años de la década del 90. Pero después se empieza a ensuciar el modelo económico a través de los gobiernos de izquierda, a través de los políticos y de las malas decisiones de los políticos, decisiones de izquierda de los políticos, y resulta que el producto tendencial, que era prometedor del orden de un 8 o 7% en el año 93, ha sido reducido al 1% en el año 2020. O sea, el gobierno militar, con el costo de la transformación económica que tuvo que hacer para librarse de los problemas de la UP, logró un promedio de 3,7% del producto, y acá estos gobiernos te han dejado al país con un 1% de proyecciones del producto tendencial. Bueno, señores y señoras, como se dice, esto es todo lo que quería decirles. Muchas gracias, Enrique. Excelente presentación. Vamos a ir viendo si hay algunas preguntas. Voy a ir acá. Dice la gente que quiere que les manden esta hoja por correo. Puedes Sí, mandarse. se la Sí, enviamos sería estupendo. a los inscritos. Ya. Gloria pregunta, profesor, ¿volveremos a crecer? ¿Cree que la derecha, entre paréntesis, republicanos, será capaz de hacerlo? Bueno, mi apuesta personal es la siguiente. Yo creo que si no se implementan las políticas, que en todo caso, yo trabajé en las ideas republicanas que fueron la base de José Antonio para su postulación presidencial en el programa económico. Y ahí está lo que hay que hacer. Hay que hacer las políticas que corresponden. O sea, hoy día tú partes, tienes que reducir el Estado, es fundamental. El Estado tiene que ser reducido un 70% de lo que es hoy día aproximadamente, más o menos como lo que se hizo durante el gobierno militar. Y de ahí parte la cosa. Si no lo haces, está absolutamente complicado. Segundo, hay variables de orden, digamos, que son políticas institucionales. Tiene que haber un respeto, tiene que haber seguridad y tiene que haber un respeto a la propiedad privada que hoy día no existe, digamos. O sea, esto está absolutamente pisoteado, digamos, en una forma ignorada, en una forma mal manejada, increíble. Entonces tiene que haber un gobierno de orden y tiene que haber, digamos, un castigar fuerte las violaciones al derecho de propiedad, que es la base del crecimiento. Y eso parte, oye, desde Adam Smith, o sea, esta cuestión es realmente así. O sea, te fijas tú, es como la sal de fruta requiere bicarbonato, esto es así. Si no, no se puede hacer nada. Y eso, diría yo, y mantener algunos lineamientos que yo creo que más o menos todavía persisten, de apertura al gobierno, al comercio internacional y que rija la competencia y todo eso. Pero eso requiere un gobierno totalmente distinto del que nosotros tenemos y una ideología totalmente distinta a la que tiene Chile Vamos, yo creo. O sea, de los personajes que hemos visto en Chile Vamos. Por eso yo creo que el plebiscito constitucional que va a haber ahora en diciembre es importante, no tanto, o sea, lo es por la redacción de la Constitución, que fue un trabajo espléndidamente hecho,
pero sí porque le va a dar mucho prestigio al Partido Republicano, que yo creo que tiene que liderar un nuevo gobierno en Chile. El Partido Republicano, su gente y su ideología y su forma de pensar es la que tiene que predominar. O sea, para mí el Partido Republicano son los Chicago Boys de hoy día, ¿te fijas tú? Y los otros no lo son, salvo que cuando tú ganas y tienes este prestigio con el plebiscito, entonces la gente vota por ti, tú logras una cierta mayoría parlamentaria, entonces el ganador siempre atrae partidarios. ¿Ah? Entonces yo creo de que se puede producir como en el análisis vectorial, digamos, ¿ah? De que se mueve la aguja en este sentido y se mueve todo en ese sentido. La gente quiere parecerse más al Partido Republicano, no quiere parecer de izquierda, no quiere parecer populista, etcétera, etcétera, que es todo lo contrario de lo que pasa hoy día. Y eso se logró en parte, digamos, con los hitos que pasaron anteriormente, con el rechazo y con la elección de mayoritaria, abrumadora mayoría de consejeros. Y yo creo que ahí podemos empezar a esperar de que Chile va a empezar a hacer otra vez lo que fue. Pero con las ideologías que hay hoy día y con la forma de ser de los políticos de Chile, vamos, como se están comportando hoy día, es imposible. Porque ellos están en un sálvese quien pueda, cada uno quiere, digamos, tener un salvataje, vida propia, no sé. Y esto se logra a través de un orden. O sea, las políticas necesarias requieren un orden y una cierta disciplina partidaria importante como la que fue, que primó en el gobierno militar y qué es lo que va a tener que hacer Milei si es que quiere que tener éxito. ¿Mm? Excelente. José Miguel Salinas pregunta, me gustaría que hiciera referencia a la crisis del 82 y la devaluación del peso chileno. Eso es lo que yo dije que no iba a decir, pero José Miguel me está diciendo que lo diga y lo voy a decir. Ah, entre paréntesis, hay para los que estén interesados, hay un libro de Sebastián Edwards que es absolutamente fantástico y explica todo esto, que está preguntando José Miguel y varias cosas más, que se llama The Chile Project, ¿ah? El proyecto chileno, que se llama La historia de los Chicago Boys y el, la declinación del neoliberalismo. Aquí yo creo que se equivocó en eso. ¿Ah? Pero es toda la historia de los Chicago Boys de Sebastián Edwards. Es un libro fantástico, está en inglés todavía, muy bueno y explica todo eso, pero en resumidas cuentas es lo siguiente. Sergio de Castro era un tipo, o es un tipo porque está vivo todavía, tiene 90 y tantos años y tú lo ves, la foto del gallo está, pero como lechuga. Es un tipo, ¿cómo te puedo decir? Muy agudo y de ideología muy precisa y muy ambicioso en el buen sentido de la palabra. Él cómo vio el ideal de la política chilena. Y acá quiero hacer un paralelo con Milei. Milei quiere cerrar el Banco Central porque dice el Banco Central es lo que produce la inflación. Y De Castro quiso hacer lo mismo, sin cerrar el Banco Central. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de fijar un tipo de cambio fijo e inamovible, los famosos 39 pesos por dólar. Eso él sobreestimó seguramente la capacidad del gobierno militar para imponer una situación de esa naturaleza, porque ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué lo quiso hacer De Castro? Porque él salió de una inflación del 500% y vio lo que costó irla rebajando de a poquito, digamos, hasta llegar al, qué sé yo, al 100, al llegar al 80 o al 70%. Y decía que esto no puede ser. Y la forma como se hace eso es fijando un tipo de cambio. Hay un mecanismo económico detrás de la fijación del tipo de cambio, que es que si tú tienes, digamos, un tipo de cambio fijo, pero al mismo tiempo estás alimentando
o a través del fisco o a través de otra parte, digamos, un exceso de liquidez, el tipo de cambio fijo lo que va a hacer es que te va a empezar a chupar esa liquidez, ¿te fijas tú? Te va a empezar a chupar esa liquidez y sencillamente va a llegar un momento en que la gente va a tener menos ingresos. ¿Ah? O sea, el equilibrio que tú logras con un tipo de cambio fijo es a través de una disminución de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba de que para que fuera sostenible el tipo de cambio fijo y habiendo habido presiones de déficit fiscal excesivas, digamos, para lo que era ese tipo de cambio fijo, era que las cosas tenían que reacomodarse si es que uno quería salir adelante. ¿Y cómo tenían que reacomodarse? Esto es una cuestión económica, técnica, que no quiero entrar porque se puede confundir la gente, pero había que bajar los sueldos. Si tú bajabas los sueldos y bajabas, digamos, el ingreso que se producía a través del drenaje de la liquidez, a través del tipo de cambio fijo, tú lograbas un equilibrio. O sea, si antes tú tenías ingresos de 100 con una liquidez de 100, ahora al tener una liquidez de 80 tienes un sueldo de 80. Y es como que todo fuera posible, digamos, trasladarse proporcionalmente, ¿te fijas tú? Es como si una persona pudiera ser enano, digamos, conservando exactamente toda su estructura, pero midiendo la cuarta parte de lo que mide. No sé si me explico. Y Pinochet, que era un gran general, un gran estadista, pero él era un tipo, un zorro, digamos, ¿no? Y dentro de esa habilidad que él tenía para ver, él se dio cuenta de que si él decretaba una rebaja de los sueldos públicos, que es lo que había que hacer para acomodar el tipo de cambio fijo, lo iban a echar. Iba a caer el gobierno militar porque se iba a producir una revuelta. Y dice que no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cambia a De Castro por Sergio de la Cuadra, como yo lo mencioné antes, que era presidente del Banco Central. Y Sergio de la Cuadra, una de las medidas iniciales que hace es la devaluación. Y al devaluar se desmorona todo este edificio que él había construido, digamos, que era muy sólido, pero dependían del tipo de cambio. Y la gente y las empresas, digamos, que habían tomado muchos créditos en dólares creyendo de que el tipo de cambio se iba a mantener al subir el tipo de cambio, bueno, se produce una quiebra generalizada. Y esa quiebra generalizada condujo finalmente a unas maniobras radicales de parte del gobierno, a medidas radicales de parte del gobierno, que fue la intervención de la banca, no sé si ustedes se recuerdan de eso, se liquidaron como 12 instituciones financieras y se sujetó, digamos, el comportamiento de los restantes bancos privados a una disciplina tal que todo lo que ganaban tenía que ser hecho para pagar una deuda, que era la deuda que, a través de la cual el gobierno compró todos los créditos malos y salva a la banca, pero con el compromiso que la banca tiene que pagar absolutamente toda la plata que el gobierno le presta. Es decir, la banca no puede repartir dividendos hasta que se agote esa deuda. Pero los efectos quedaron, digamos, y se produce la gran quiebra y se produce un efecto económico grave, digamos. O sea, el producto llegó a caer como en un 10%, una cosa así, puntualmente. Eso explicó, esto está dentro del gobierno militar, ojo, y a pesar de todas estas caídas, que entre paréntesis esa crisis del año 82 no fue una crisis única de Chile, sino que hubo una crisis latinoamericana muy fuerte, que pararon todos los créditos internacionales que se le estaba dando a la banca privada, digamos, y a todo nivel, y no solamente a Chile, digamos, y se produjo la tormenta perfecta. ¿Qué es lo que pasó en esa época? Sucedieron tres cosas. Primero, el cobre cayó a un precio irrisorio, digamos, como 20 centavos, 30 centavos la libra, el cobre.
Segundo, pararon los créditos internacionales, que era como se estaba alimentando la economía chilena. Y tercero, la tasa de interés se fue a las nubes, la tasa de interés internacional se fue a las nubes. La tasa de interés internacional empezó a subir a través de una forma galopante, en parte motivado por esta crisis de la deuda que se suscitó en América Latina y condujo, digamos, a que las tasas reales de interés internacionales eran del orden del 15%, cuando las tasas de interés nominales, o sea, sin descontar inflación, nunca han superado el orden del 1, 2 o 3%. O sea, se produjo un escalamiento terrible de las tasas de interés de tal forma de que eso solamente paró a través de una reunión en el Hotel Plaza con los G5, digamos, las 5 economías más grandes, dijeron, oye, dejémonos de tonteras y bajemos todas las tasas. Todos se pusieron de acuerdo, bajan las tasas y se normaliza esa situación, pero entre medio Chile y todos los demás países tuvieron que soportar esto, y Chile fue uno de los que sufrió más producto justamente porque iba creciendo muy fuerte, se endeudó mucho y pagó las consecuencias del caso. Perfecto. Elena Yáñez, vamos cerrando, Enrique. Elena Yáñez pregunta, ¿usted conoce o propone algún buen economista valiente que quiera hacer un gran cambio en Chile? Eh, yo creo que economistas hay varios y no es el problema es político. No es el problema del economista, porque economista, oye, ya tenemos economistas, un Felipe Larraín, tenemos un Ricardo Caballero, tienen a Enrique Golfer, ¿entiendes tú? En fin, no, hay varios economistas muy buenos que pueden ocupar la plaza, pero el problema es político. O sea, tiene que haber un orden político tal que haga posible la implementación de esas políticas. Y el diseño de esas políticas, bueno, lo hicimos nosotros. Si lo hicieron los republicanos, ahí está escrito, ideas republicanas, vean el programa económico, el programa de José Antonio Castro. Pero el problema es político, por eso que hay que votar a favor y por eso hay que ganar el plebiscito. Estas serían las preguntas. No tenemos otras. Así que, bueno, muchas gracias, Enrique, por su disposición y la claridad también en Mi todo este opinión de tema. Hernán Vigi, Ah, maravilloso, maravilloso. Alguien dijo mi opinión de, sí. de Lambigi, un gallo magistral, un cerebro súper dotado y que, bueno, lo que él hizo, bueno, habría que tener en otra oportunidad hay que contar todo lo que él hizo. Él manejó la crisis financiera de Chile, la crisis financiera a través de la intervención de los bancos, cómo se salió la banca, cómo se logró recapitalizar las empresas, porque todas las empresas estaban endeudadas y no tenían salida. Entonces lo que él hace, crea lo que llama el Debt Equity Swap, que es lo que le dijo a los acreedores, no tenemos cómo pagarles, pero compren acciones de esta empresa. Entonces se cambió la deuda por acciones. Y bueno, a través de ese sistema, digamos, se salvaron de la quiebra mucho, pero además al mismo tiempo, las AFP, que antes solamente podían invertir en títulos de renta fija, o sea, más o menos seguros, se les permite invertir en acciones y ellos son un factor importante de la capitalización. Esto es algo que no lo mencioné. Las AFP fueron una creación vital del gobierno militar. Esto, the last but not the least, hay que decirlo, la AFP, el corazón del crecimiento y la prosperidad. Y estos bandidos de izquierda lo que quieren hacer es destruir a las AFP, destruir el sistema de capitalización individual, cuando esa fue la base de esa curva que ustedes vieron, digamos, de tener un crecimiento del ingreso per cápita sustantivo. Todo eso se logra gracias a las AFP. Cuando ustedes compraban casa antes, si tú no tenías la plata al contado, no podías comprar casa.
hoy día, digamos, o después, gracias a la AFP, digamos, se generaron los sistemas de crédito tal que tú podías acceder a un crédito a largo plazo, a 30 años. Hoy día 30 años, antes era 10, 12. Imagínate el impacto social que tiene eso. Ni que hablar, digamos, del financiamiento a las empresas y de la inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Porque si no hay inversión, no hay a dónde ir a trabajar. Te fijas tú, porque uno siempre tiene que trabajar unido a un pedazo de capital, y si no está ese capital que produce la inversión, no se produce el crecimiento económico. Y ese ahorro gigantesco que llegó a ser el equivalente de un 80% del Producto Nacional, los fondos acumulados por la AFP, hoy día ya van como en el 40% por los retiros. Imagínate cómo ellos alimentaron y fueron la fuente del crecimiento económico. Y esta gentuza, te fijas tú, cómo lo mejor de lo que se ha hecho lo quieren destruir. Son destructores, son tóxicos, son nefastos. Y me carga que les digan revolucionario, porque uno dice revolucionario, ay, qué gente más idealista. No, el revolucionario es un asesino. Es un Che Guevara. Bueno. Che Guevara era un revolucionario, era un asesino, te fijas, y tú nada de revolucionario idealista, era un perro sanguinario. Y estos gallos son iguales. O sea, oye, yo soy anticomunista, digamos, y lo digo francamente, para mí lo peor es el comunismo. Es lo peor que hay. Son tóxicos, o sea, nada bueno sale y nada bueno dejan hacer ellos. Ok, bueno. Ok, Andrés. Perfecto. Muchas gracias por la charla, Enrique, que ahora las personas muy contentas también, según los comentarios que nos Me dejan por alegro acá. mucho y les agradezco a ustedes la paciencia y bueno, algún desorden que tuvimos en la presentación, pero oye, esta cuestión de la tecnología, por No hay algún lado problema. falla. Ya, oye, Ya. gracias y que Muchas tengan gracias, una muy buena profesor. noche y un buen fin de semana. Hasta Muchas luego. gracias, Muchas profesor. gracias. Gracias. Muy buenas noches para Gracias, todos. gracias, Abrazo Andrés. Gracias. grande. Chao, Que chao, estén gracias. bien. Muchas gracias, Andrés. Chao, que estén bien. Chao. Chao.